Entonces, las elecciones a nivel arquitectónico tienen un impacto muy grande en las propiedades que tendremos en nuestro sistema. Por ende, elegir la arquitectura adecuada ayuda a construir buenos sistemas. Estilos arquitectónicos. Sistemas distintos tienen estructuras de componentes y conectores distintas. Algunas de estas estructuras son generales y son muy útiles para una clase de problemas. A estos grupos de clases, a estos grupos de arquitecturas que forman una clase, les llamamos estilos arquitectónicos. Un estilo arquitectónico entonces define una familia de arquitecturas que satisfacen las restricciones de este estilo. Con los años se fueron dando cuenta que muchas familias arquitectónicas tenían similares características y fueron creándose estos estilos. Los estilos proveen ideas para crear arquitecturas de sistema. Distintos estilos pueden combinarse para definir una nueva arquitectura. Esto significa que a la hora de hacer ejercicios en el práctico o en los parciales, etc., puede ser que ustedes directamente usen un estilo en particular o nos digan, bueno, nosotros acá usamos estos dos estilos arquitectónicos, combinando alguno de ellos. El más clásico es el de tubos y filtro, adecuado para sistemas que fundamentalmente realizan transformaciones de datos. Un sistema que use este estilo utiliza una red de transformadores para realizar el resultado que desea. Tiene un solo tipo de componente, que son los filtros, tiene un solo tipo de conector, que son los tubos. Un filtro realiza transformaciones y le pasa los datos al otro filtro a través de un tubo. Estéticamente son como estos y tienen restricciones. Un filtro es una entidad independiente y asíncrona. Se limita a consumir y a producir datos. Un filtro no necesita saber la identidad de los filtros que le envían o hacia dónde envía sus datos. Y un tubo es un canal unidireccional que transporta datos de un filtro a otro. Importante, una de las restricciones es que los tubos conectan dos componentes, no más de dos. Los filtros deben hacer buffering y sincronización para asegurar el correcto funcionamiento como productor-consumidor. Restricciones. Fíjense que ya nombramos algunas de las restricciones, no son solo estas que están en este slide, sino algunas de las que dijimos anteriormente. Cada filtro debe trabajar sin conocer la identidad de los otros filtros, es decir, sin saber quién le manda y de quién recibe. Un tubo debe conectar un puerto de salida de un filtro a un puerto de entrada de otro filtro. Esto es lo que decíamos de que van de un lado al otro y no hay división. Si se fijan en el dibujito de las flechas, ninguna rayita se divide. Un sistema puro, que es en general de los cuales hablamos nosotros, de tubos y filtros, usualmente requiere que cada filtro tenga su propio hilo de control. Un ejemplo, un sistema requiere contar las frecuencias de distintas palabras en un archivo. Enfoque 1. Separar el archivo en palabras, ordenar las palabras, contar el número de ocurrencias. La arquitectura del sistema natural responde al estilo tubos y filtros, y acá tenemos un ejemplo que dice un secuenciador de las palabras, un ordenador y por ende al final un contador. Otro estilo, los estilos de datos compartidos. Existen dos tipos de componentes, los repositorios de datos y los usuarios de datos. El repositorio de datos provee almacenamiento permanente y confiable. Fíjense que ahí ya estamos poniendo restricciones que se supone que el sistema va a tener. El usuario de datos accede a los datos en el repositorio, realiza cálculos, hace lo que necesita y los vuelve a poner a los datos en el repositorio. La comunicación entre los usuarios de los datos solo se hace a través del repositorio. Eso es una restricción. En este estilo solo hay un tipo de conector, que es el de lectura-escritura.
Fíjense que aunque decimos que es de lectura y escritura, puede llegar a ser a proveer más funcionalidades y ser más complicado de lo que uno se imagina a priori. Hay dos variantes principales, la variante de estilo de pizarra y la variante de estilo de repositorio. La de pizarra, cuando se agregan o modifican datos en el repositorio, informa a todos los usuarios, hace un pin o lo que sea, informando a todos los usuarios de que hubo una modificación de los datos. Es decir, la fuente de datos compartida es una entidad activa. Y después está el estilo repositorio, donde es una entidad pasiva y no informa a los usuarios. El sistema orientado a base de datos o los sistemas web suelen ser de este estilo. Ejemplo. Un ejemplo es un sistema de inscripción de alumnos a un curso o a los cursos. El repositorio contiene toda la información sobre los alumnos, los cursos, los horarios, etc. Los componentes son el administrador, la inscripción, la admisión, etc. Fíjense que estéticamente se puede ver claramente cómo los usuarios no se comunican entre ellos. Y eso da independencia y está bueno. Acá el ejemplo típico sería el guaraní. Las componentes, como dije, no actúan o no se comunican entre ellas. Es fácil de entender y si se necesita agregar un administrador o lo que sea, se puede agregar como una nueva componente de usuaria. Por ende, ninguna componente existente necesita cambiarse y acá estamos hablando de la independencia de concerns que siempre habíamos dicho que estábamos buscando. Otro estilo, el estilo cliente-servidor. Dos tipos de componentes, el cliente y el servidor. Los clientes solo se comunican con el servidor, acá de vuelta tenemos esa restricción, pero no con otros clientes. La comunicación siempre es iniciada por el cliente, quien le envía una solicitud al servidor y espera su respuesta. La comunicación es asincrónica. Solo un tipo de conector, el request reply típico, y es asincrónico. Usualmente el cliente y el servidor residen en distintas máquinas. Este estilo tiene en general una forma multicapa, es similar al que vimos en el ejemplo inicial. Multicapa o multiniveles, en general son 3 niveles, el nivel que contiene el cliente, el que contiene las reglas y el de la base de datos. Un ejemplo sería un sistema de usuarios de la web, de una biblioteca, y ahí tenemos bien claramente divididos los niveles. Existen otros estilos, tienen en general menos restricciones estos últimos 3. El estilo publicar-suscribir, 2 tipos de componentes, los que publican eventos y los que suscriben a estos eventos. Y cada vez que un evento es publicado, se invocan los componentes suscriptos a dicho evento, es decir, es activo. El estilo peer-to-peer, un único tipo de componente, cada componente le puede pedir servicios a otro. El modelo de computación orientado a objetos es un ejemplo de este. Y por último, procesos que se comunican es el estilo más con menos restricciones, el procesos que se comunican entre sí a través de pasaje de mensajes. La documentación, hago un parante acá y fíjense que estamos siempre viendo una fase completa, cómo se realiza y luego cómo se documenta. Después de documentarla también vamos a analizarla si se puede, cómo hacerla bien o poder cuantificarla. Entonces ahora vamos a hablar de la documentación del diseño arquitectónico. Los diagramas, estos que acabamos de conocer, son un medio adecuado para la discusión y para crear los diseños. Sin embargo, no son suficientes para la documentación, es decir, necesitamos un poquito más. La documentación del diseño arquitectónico debe especificar precisamente todas las vistas que hemos decidido analizar y las restricciones entre estas vistas. Estéticamente, el documento consta de algo así como estos puntos.
El contexto del sistema y la arquitectura. Ahí estamos hablando de un diagrama de contexto que provee contexto general, establece el alcance del sistema, los actores principales que van a actuar en este sistema y bueno, las fuentes y los consumidores. Después vamos a tener tantas descripciones de las vistas como vistas necesitemos. Entonces, una para cada una de los distintos tipos de vistas que se eligieron representar. Y para cada una de ellas vamos a hacer una presentación principal de la vista, que casi siempre contiene la descripción gráfica, tal como se presentó recién. Después vamos a tener un catálogo de elementos que provee más información sobre los elementos que se muestran en la presentación gráfica. Y para cada elemento se describe su propósito y sus interfaces. Muy importante esa parte. Después vienen los fundamentos de la arquitectura, justificaciones, las decisiones y elecciones realizadas. Ahí es donde hablamos por qué queremos algo. Y podemos proveer también una discusión sobre las alternativas consideradas y descartadas. Esto es fundamental porque si imagínense que uno analizó mucho una arquitectura y después dedujo que no era la óptima. Ahora pensemos que si nosotros lo hicimos, obviamente nos vamos a acordar de esa decisión y de por qué fueron las razones, o lo más probable es que nos vamos a acordar. Ahora, si estamos pensando que estamos trabajando en una empresa muy grande donde tal vez el año que viene no estemos y haya gente nueva, sería una pérdida de tiempo que esa gente tenga que recorrer todo el camino que nosotros recorrimos para analizar nuevas arquitecturas cuando haya que hacer modificaciones o etcétera. Por ende, debería estar explicitado en este documento el hecho de, bueno, no elegimos esto porque tiene estas falencias. Todas esas decisiones que uno tomó, debería raciocinarlas y ponerlas en este documento explicándolas para que si una persona nueva vuelva y agarre este proyecto, pueda entender las decisiones tomadas y pueda entender las decisiones descartadas también. Después habría una descripción del comportamiento. Las vistas describen la estructura, pero no el comportamiento. Algunas veces es necesario dar una idea del comportamiento real del sistema. Y es útil para analizar propiedades. Y bueno, también cualquier otra información que consideremos necesaria, como podría ser las decisiones dejadas intencionalmente, es decir, a propósito para el futuro, habría que explicitarlas. Por último, viene una etapa de documentación transversal de las vistas, que describe cómo los elementos de las distintas vistas se relacionan entre sí. Acuérdense que estamos hablando que teníamos muchas vistas entre ellas y, bueno, es decir, teníamos muchos puntos 2 de alguna manera. Y bueno, acá es donde se hace como una visión global de cómo entre ellas tienen relación. Algunas vistas podrían combinarse en un solo diagrama. Eso, bueno, uno con los años va decidiendo. Y no hacer si el diagrama resulta difícil, es decir, cuando las cosas son simples se pueden unir, si no, no. Perdón. Tanto la arquitectura como el diseño, bueno, fíjense que acá o durante todo el libro hay como una distinción entre la palabra arquitectura y diseño, sin embargo, a lo que se refiere es diseño de bajo nivel y arquitectura. Acuérdense que el diseño, que la arquitectura es un diseño. Entonces, tanto la arquitectura como el diseño dividen el sistema en partes y deciden cómo estas partes se organizan. ¿Cuál es la relación o diferencia entre el diseño y la arquitectura? Bueno, la arquitectura es un diseño, eso es lo que yo le estaba diciendo recién, se encuentra en el dominio de la solución y no en el del problema. Yo creo que por eso el libro los divide mucho, porque yo les diría que de arquitectura para arriba, es decir, de arquitectura, análisis, todo lo que es la SRS es cuando no tratamos de resolver el problema, y de diseño y diseño detallado para abajo es donde sí tratamos de resolver el problema, por eso hacen esta distinción. La arquitectura es un diseño de muy alto nivel que se enfoca en los componentes principales,
los que usualmente llamamos diseño se enfocan en los módulos que finalmente se transformarán en el código de tales componentes. Es decir, está el diseño, o lo que en el libro llama diseño, está un poquito más cercano al código. Podemos considerar que el diseño provee la vista de los módulos del sistema. Básicamente, el arquitecto y el diseñador definen dónde termina cada una o empieza cada una de las tareas de ellos. En la arquitectura solo se necesita identificar las partes necesarias para evaluar las propiedades deseadas. La arquitectura no considera las estructuras internas. Sin embargo, son muy importantes para el diseño. El diseño sí le importan mucho las estructuras internas. La arquitectura impone restricciones sobre las elecciones que se pueden realizar durante el diseño y eso es lo que hace que entre ellos tiene que haber una comunicación bastante fluida. ¿Cuál es el rol de la arquitectura durante el resto del proyecto? Y antes de seguir les contesto fundamental. Se supone que una buena arquitectura es la que nos lleva después a un buen diseño. Muchos diseñadores y desarrolladores solo la usan para comprender el sistema y nada más, lo cual está muy mal. La arquitectura impone restricciones que deben preservarse en la implementación. Lamentablemente no es muy fácil, ignorar el diseño arquitectónico y continuar, y mucha gente lo hace y es una lástima porque cuando uno hace eso, cuando uno ignoró el diseño arquitectónico, está perdiendo tiempo, está perdiendo plata, está perdiendo esfuerzo. Por ende, es ridículo. Si la gente va a laburar en una arquitectura y después los diseñadores la tiran, perdieron su tiempo. Para que la arquitectura tenga sentido, esta debe acompañar el diseño y el desarrollo del sistema. Totalmente de acuerdo. Ejemplo. ¿Se acuerdan del secuenciador y ordenador y contador de las palabras de un archivo? Bueno, supónganse que se hace una implementación que responde exactamente a la arquitectura. Cada uno de los componentes escritos está escrito en un proceso en C. Los procesos se comunican entre sí a través de componentes pipes. Está todo bien. Después se decide cambiar y se hace una implementación 2 para evitar la sobrecarga del desempeño inducida por esta pipe. Entonces se decide implementar que cada proceso como una función C y los conectores se implementan a través de una función main que llama oportunamente a las funciones. Entonces nos queda estéticamente algo así, un main que llama al secuenciador, un main que llama al ordenador y un main que llama al contador. Entonces ahí tendríamos que analizar y preguntarnos, ¿esto responde a la arquitectura original que se planteó? Después se hace otra modificación donde se decide tomar palabra por palabra. Si la palabra ya fue contada, incrementar el contador de esta palabra. Si no fue contada, incorporarla al listado y repetir hasta que se acabe el archivo. Entonces estéticamente tenemos así, tenemos un tenemos un loop dentro del contador de frecuencias de palabras. Y bueno, cuando nos preguntamos si esto realmente responde a la arquitectura original, la respuesta ahora sí es claramente no. Y por ende, acá hubo una pérdida de tiempo, es decir, uno puede llegar a analizar si acá el problema fue que el arquitecto hizo mal las cosas. Eso, bueno, después se analizará. El punto es que un proyecto que arquitectónicamente se decidió una cosa y después se hizo otra, se perdió. Se ha perdido tiempo, se ha perdido esfuerzo de esas personas. Entonces no debería suceder. Bueno, y como lo dice esta slide, hay que evitar este tipo de desajustes, estas cosas, y hay que analizar por qué sucedieron, porque se está perdiendo. Entonces la arquitectura tiene un impacto sobre los atributos no funcionales, tales como la modificabilidad, de eso lo habíamos hablado, el desempeño, la confiabilidad, la portabilidad, etc.
Tanto como las elecciones de diseño y codificación, se debe evaluar las propiedades de la arquitectura. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decir cuando una arquitectura es buena o cuando es mala? Una posibilidad son las técnicas formales, los model check y los lenguajes de especificación formales, etc. Hay otras posibilidades, existen lo que se llaman metodologías rigurosas. Y ahí aparece el método de análisis ATAM. Este es un método que se les va a preguntar los 5 pasos a ver si los entienden en alguno de los parciales, por eso lo nombro. Analiza, me quedé pensando, a ver, cuando yo digo esto se los va a preguntar en los parciales, no significa que todo lo otro no se tome en los parciales. En particular las arquitecturas se recontra toman los parciales. El punto es que a veces lo digo explícitamente porque creo que algunos se olvidan de que también tienen que estudiarlo. Se analizan las propiedades y las concesiones que hay en estas propiedades. ¿Qué significa TAM? Architecture Trade-off Analysis Method. Y tiene, creo que son 5 pasos que son así. El primero es recolectar los escenarios, entender los escenarios, que describen las interacciones del sistema, que es lo que se supone que el sistema va haciendo, elegir los escenarios de interés para el análisis, incluir escenarios excepcionales solo cuando sean muy importantes, si no, excluirlos y hacerlos típicos. Segundo paso, recolectar requerimientos y o restricciones, definir lo que se espera del sistema en tales escenarios, deben especificar los niveles deseados para los atributos de interés, preferiblemente cuantificados, y de esos de vuelta siempre habíamos dicho que cuando se pueda cuantificar las cosas mejor. Tercer punto, describir las vistas arquitectónicas. Las vistas del sistema que serán evaluadas son recolectadas. De vuelta, fíjense que habla de múltiples vistas. Distintas vistas pueden ser necesarias para distintos análisis. Cuarto punto, hacer un análisis específico a cada atributo. Se analizan las vistas bajo distintos escenarios separadamente para cada atributo de interés. Esto determina los niveles que la arquitectura puede proveer en cada atributo, se comparan con los requisitos, con los atributos requeridos. Esto forma las bases para la elección entre una arquitectura y otra, y por ende acá es donde decidimos poner en el archivo porque descartamos alguna, o la modificación de la arquitectura propuesta. Puede utilizarse cualquier técnica o cualquier modelado. Y el punto 5 es identificar los puntos sensibles o de compromiso, los lugares de quiebre. El análisis de sensibilidad, ¿cuál es el impacto que tiene un elemento sobre un atributo de calidad? Los elementos de mayor impacto son los puntos de sensibilidad, son los que son considerados puntos de sensibilidad. Y se hace un análisis del compromiso. Los puntos de compromiso son los elementos que son puntos de sensibilidad para varios atributos. Lean el método de análisis ATAM en el libro. A mí me interesa que ustedes entiendan que existen métodos como el ATAM, no es el único. Sin embargo, es el único que presenta el libro, por eso es el único que tomamos. ¿Qué es lo que a mí yo voy a necesitar que ustedes me hagan cuando terminen, cuando les pidan un parcial? Que me nombren los 5 puntos y que me hagan una frase descriptiva de más o menos qué es lo que hace cada uno de estos puntos. Por último, hay un ejemplito en el libro que muestran, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos visto al principio sobre el cliente, servidor y la base de datos? Bueno, hay un ejemplito analizando el libro que compara estas 3 arquitecturas y las analiza sobre el ejemplo de la encuesta de los alumnos. Está bueno, vayan leyéndolo de a poco, pero vayan leyéndolo. Es importante que lean el libro cada vez que terminen de ver los videos de una clase. Por favor, vayan y lean el libro porque eso les va a reforzar. Y si pueden, tal vez leer el libro y después ver la clase, o ver la clase, leer el libro, ver la clase, eso está bueno porque ahí uno se da cuenta cuáles pasan a ser las cosas importantes. Por último, refraseando a Amico, y acabamos con el inglés de vuelta,
La idea de la arquitectura de software tiene sus fundamentos principales en el ocultamiento de información. Esto lo vamos a hablar también en diseño de alto nivel. Por favor, fíjense que ocultamiento de información se refiere no tanto al ocultar por ocultar, sino al hecho de que al ocultar hago que el otro no tenga que preocuparse por los problemas que uno tiene. The less a part of a program knows about other part, cuanto menos una parte de un programa conozca sobre otras partes del programa, más fácil de cambiarlo. Y esto, bueno, ya lo habíamos dicho, pero sí, sí, la manera en que se corta en pedazos el sistema está bien hecho, está bueno porque yo después puedo modificar uno de esos pedazos sin que los otros tengan conocimiento de. Em, eh, las estrategias de ocultamiento de información más popular en general son la encapsulación. De esto vamos a hablar en la parte de diseño, en la que sigue fuertemente. This is the idea of design. Esta es una idea de diseñar self-contained abstraction. Es una abstracción de auto, es decir, es una de las abstracciones más importantes que vamos a tener. Y si estos encapsulamientos proveen una buena interfaz, hacen que la diferencia no nos... Es decir, hacen la diferencia de concerns, que siempre uno se pueda preocupar simplemente por ese pedacito y no por los otros. Los lenguajes de programación no, nos dan encapsulación, no, soportan encapsulación a través de diferentes maneras. Una de ellas es las funciones y las clases, que encapsulan datos o funcionalidades, y otra es a través del scoping. Y es muy importante que ustedes entiendan esto y que lo usen correctamente. El scoping de las variables hace, bueno, como dice ahí, oculta a esas variables o a esos nombres de otras partes del programa. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos de conceptos que suelen ser muy teóricos acá en la parte de la teoría, pero siempre tienen que llevarlo a la parte de cuando ustedes programen. Entonces, cada vez que nosotros estamos pensando o hablando de encapsulación, ustedes deberían estar en sus mentes pensando en information hiding y en qué cosas les dan estos valores de encapsulación dentro de su programación, como es el scoping, las funciones y las clases. Por ende, deberían hacer que esto sea lo más acotado posible, los scoping de las variables, etc. Bueno, por último, acá tenemos un ejemplito de cómo se suponía que el software fue diseñado. Fíjense que el diseño, dentro de todo, es bastante coherente. ¿Cuánto tiempo se supone que se le va a dar para el trabajo de cada una de las partes? ¿Cómo el software se ve en el beta test? Fíjense que no está muy completo. ¿Cómo el software se ve luego del beta test? Y acá fíjense, lo que es interesante es que muchas veces al modificar, porque uno se da cuenta que había una falencia, destruimos cosas que existen. Cómo el software fue publicitado, qué es lo que quería realmente el customer, el cliente, que ni él lo sabe, cómo el software se ve en las últimas versiones. Y por último, una cosa importantísima, eh, ese es el programador que le dice eh, I still like you, ¿no? Te sigo queriendo. Y acá me gustaría hablar de un temita muy particular. Yo soy vieja, ustedes son jóvenes, las probabilidades de que ustedes sean papás es poca, yo soy mamá,
Y los que son papás se van a dar cuenta que es verdad lo que digo yo, pero cuando uno es padre, eh, ama a su hijo y lo ama con una intensidad irrealista, yo diría, y uno cree que su hijo es lo mejor del mundo. Es re lindo, es re inteligente, es un genio, no importa qué problema tenga. Todos los problemas son solucionables, uno lo ve. La madre naturaleza nos hizo así para que siga la especie, ¿no? Seamos realistas. ¿Qué es lo que pasa? El programador, su hijo, es su programa. Es lo que ustedes diseñaron, es lo que ustedes han creado. Por ende, lo quieren y muchas veces es una basofia. Entonces hay que ser más, ver un poquito más allá y entender. Por eso me gusta mucho este dibujo, porque el programador le dice, I still like you, ¿no? Y es nada que ver con lo que tenía que ser. Entonces, por favor, entiendan que muchas veces lo que ustedes hicieron, ustedes lo van a querer, lo van a creer que está bueno, lo van a admirar y no siempre es así. Bueno, yo siempre cuento cuando apenas uno pare, los bebés acaban de sufrir un gran estrés y son horribles. Esa es la verdad. Son unos bichitos que cuando uno ve las fotos se da cuenta lo feo que son. Pero yo les juro que el día que yo parí a mi hija, a mis hijas, las vi bellas, pero hermosas a un nivel yo decía, es el único bebé recién parido lindo. Yo siempre cuento esta historia porque en el fondo del alma yo estaba preparada para ver un bicho feo, porque siempre los había visto y sabía cómo eran los bebés recién nacidos, y les juro que la vi tan linda. Entonces yo sé que eso es lo que se siente cuando uno crea algo. Cuando uno crea algo, siempre está orgulloso de lo que crea. No, no les digo que no estén orgullosos, pero véanme un poquito más allá y fíjense que muchas veces nos estamos equivocando en simplemente admirar algo que todavía no está perfecto y que lo podemos mejorar. Entonces, pensando en un poquito más allá, les diría, traten de siempre generar un código lo mejor posible y devolver un poquito a ver qué es lo que se diseñó inicialmente.